Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno estar reunido en este lugar para exaltar el nombre de Cristo, adorarle y glorificarle, particularmente en este Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Dice la palabra del Señor que ser padre es una bendición. Bienaventurado el varón que llenó su alhaja de ella, porque son como flechas, los hijos son como flechas que uno lanza, y esa flecha tiene que dar en el blanco. Así que es bueno ser padre, es una bendición. Dile a la persona que tienes al lado ahí que Dios te bendiga. Hay gente que están aquí, pastor, que son el resultado del trabajo misionero de ayer. Así que bienvenidos todos aquellos que nos visitan. Bienvenidos a esta iglesia preciosa de la vida. Qué bueno glorificar a Dios juntos. Y vamos a buscar ahí el libro de Primero de Samuel. Y vamos a estar hoy, especialmente en el Día de los Padres, indagando, escudriñando en la vida de este hombre de Dios, de este profeta de Dios. Un hombre que tuvo particular importancia para la nación de Israel. Y todavía la profecía de Samuel y sus hechos tienen importancia para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, aún en estos días. Vamos a orar primeramente y vamos a pedir al Señor que nos ilumine y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que podamos entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu obra en esta nación. Gracias porque tú has levantado hombres de bien, padres de bien, que han guiado sus hogares y aún lo harán para tu gloria. Que esta nación, Señor, sea una nación de familias que busquen tu nombre, de familias que te glorifiquen. Que este país se convierta en un lugar donde la familia pueda adorarte con total libertad, escudriñar tu palabra y llegar al propósito para el cual tú les has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenga ahí el libro de Primero de Samuel a la mano, porque vamos a estar remitiéndonos continuamente a las Escrituras. Y a través de la vida de Samuel vamos a llegar a la idea de qué Dios quiere con los padres de la Iglesia Bautista de la Biblia. Vamos a llegar a la idea de aquello que Dios quiere para los padres de hoy. Vamos a llegar a la idea de aquello que Dios nos llama a hacer a nosotros como padres. Y creo que va a ser una gran bendición en esta mañana escuchar estas verdades bíblicas. El versículo 1 del libro de Samuel, del primer capítulo, se parece a la introducción al nacimiento de Sansón en el libro de Jueces capítulo 13. Esta estrecha semejanza que había entre el comienzo del libro de Primero de Samuel y los acontecimientos del nacimiento de Sansón destacan el paralelismo que existe entre estos dos personajes del Antiguo Testamento. Ambos fueron jueces sobre Israel. Ambos lucharon contra los filisteos y ambos fueron nazareos desde el primer instante de su vida. ¿Qué significa que hayan sido nazareos? No nazarenos, nazareos. Significa que habían sido dedicados a Dios desde que habían nacido. Habían sido apartados para Dios exactamente desde el momento en que habían nacido. Pero vamos a conocer a Samuel en esta mañana mediante el contexto de su nacimiento sobrenatural. Vamos a conocer a Samuel en esta mañana mediante el contexto espiritual y político de su época. Y vamos a conocer a Samuel también mediante los hechos que llevó a cabo durante su vida. Y vamos a descubrir en Samuel el arquetipo de aquello que debemos hacer como padres y también de aquello que no debemos hacer
como padres que están comprometidos con llevar a nuestros hijos a la obediencia al Señor. El nacimiento de Samuel fue sobrenatural. Samuel era hijo del Cana. El Cana significa Dios ha creado. Miren qué nombre más lindo tenía el padre de Samuel. Y la madre de Samuel se llamaba Ana. Y Ana significa gracia. Samuel significa nombre de Dios. Ese es el significado del nombre de Samuel. Pero miren qué interesante. Al ser pronunciado en hebreo, sonaba como oído por Dios. Significado que se asocia mucho más a las circunstancias de su nacimiento. Aunque el nombre de Samuel significaba nombre de Dios, cuando se pronunciaba en el idioma hebreo, sonaba como escuchado, oído por Dios. Ese era el propósito por el cual Ana le puso a Samuel Samuel, porque Ana había sido escuchada por Dios. Ana era estéril, no podía dar a luz. Sin embargo, era la más amada de las dos esposas del Cana. El Cana destinaba a Ana la mejor parte del sacrificio para ofrecer a Jehová. Si leemos ahí en el versículo 5 del capítulo 1, dice así: pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. A la hora de ofrecer el sacrificio, a la hora de ir al tabernáculo a ofrecer el sacrificio, el Cana daba a Ana la mejor parte de lo que había que ofrecerse. Y aquí hay un paralelismo con la historia de Caín y la historia de Abel. ¿Recuerdan? Caín y Abel en el libro de Génesis. La gracia de Dios, precisamente el significado del nombre de Ana, la gracia de Dios estaba sobre aquel que ofrece o presenta el mejor sacrificio mediante la fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11: por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y aquí vemos a Ana presentándose delante de Jehová con la parte escogida, con la mejor parte que le daba el Cana a su esposo para ofrecer, aún siendo estéril. Ana buscó los recursos para solucionar su esterilidad en Dios mediante la oración. Leamos en los versículos del 9 al 11 en el capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana buscó los recursos en Dios. Él era estéril, pero no buscó solución en quizás un curandero, no buscó solución en la ciencia de la época. Ana buscó la solución en Dios. Y eso nos habla también a nosotros hoy en la iglesia de Jesucristo. Busquemos la solución en Dios. La solución a la situación por la que estás atravesando ahora no está en otro recurso que no sea en las manos de Dios. Madre que estás aquí, la solución para el asunto de tus hijos por el cual estás orando no está en otro lugar que no sea en las manos de Dios. Sigamos el ejemplo de Ana, que buscó el recurso para su esterilidad en la presencia de Dios mediante la oración. Debemos buscar a Dios como primer recurso. Él es absolutamente suficiente para solucionar cualquier problema, por más difícil que parezca. La oración constante, escuche bien, la oración constante, la oración sincera, con actitud de fe, es el medio mediante el cual seremos escuchados y nuestras peticiones respondidas.
días, ¿qué tanto estás buscando a Dios? Si tienes un problema, pero ¿qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tiempo empleas en derramarte en la presencia de Dios? ¿Estás buscando a Dios como el primer recurso para solucionar tu problema? Es una muy buena pregunta esta mañana. Dios siempre responde. Así como Dios respondió a Ana, iglesia de la víbora, en la Cuba de hoy, Dios siempre responde. A veces la respuesta es sí. Otras veces la respuesta es no. Pero nunca Dios desechará la oración del justo y estará próximo a socorrerle. ¿Usted cree eso? Dios nunca desechará la oración del justo. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, pero siempre hay respuesta. Pero en el pasaje que leemos, Dios escuchó la oración de Ana. Dios escuchó el clamor de Ana y le dio un hijo, Samuel. Y vamos a hablar también un poquito acerca del contexto espiritual en el cual nació Samuel. Un poquito también acerca del contexto político y religioso en el cual nació Samuel, para entender aquello que Dios quiere decirnos en esta mañana. El contexto político del nacimiento de Samuel lo hallamos en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Escuchen, dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué contexto más dramático. No había rey en Israel. No había quien dictase leyes. No había quien estableciera un orden. Era una anarquía absoluta. Cada cual hacía lo que bien le parecía, políticamente y religiosamente. Y ahora yo pregunto, ¿había o no había rey en Israel? Sí, había un rey. Jehová era el rey de Israel. Israel no reconocía la supremacía de Dios sobre la nación, producto del pecado. La nación había pecado tanto en el contexto del nacimiento de Samuel. La nación estaba tan sumergida en el caos. La nación estaba tan sumergida en la anarquía política religiosa que no reconocían a Jehová como el rey. Había un desapego absoluto a la ley de Moisés, que regulaba y regía no solo las prácticas religiosas, sino además la moralidad de la nación. Habían desechado la ley de Jehová, habían desechado la ley de Dios. En ese contexto político nació el pequeño Samuel. Hermanos, cuando la nación se olvida de la ley de Dios, escuchen bien, cuando la nación se olvida de la ley de Dios y deja de reconocer el señorío de Dios, el resultado inevitable es la anarquía política y moral, y la destrucción a largo plazo del civismo más elemental. Cuando la nación se olvida de Dios, el caos reina. Cuando la nación se olvida de Dios, no hay un futuro predecible. Dice la Biblia: bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Pero por implicación pudiéramos establecer la condición espiritual de la nación cuyo Dios no es Jehová. Si la nación cuyo Dios es Jehová es bendita, ¿cómo será la nación cuyo Dios no es Jehová? Se los dejo de tarea para casa. Y el contexto espiritual que había en la nación de Israel cuando nació Samuel, lo leemos ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1a. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire usted, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cada cual hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo de la nación. Era una
de la palabra de Dios? Y la respuesta es sencilla: el pecado del hombre. Así que en medio de esas circunstancias nace Samuel. Una nación destruida espiritualmente, una nación en debate políticamente. Pero había un pecado muy específico en aquellos días del nacimiento de Israel, de Samuel. Los hijos de Elí y la dirección espiritual de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. Estaba a la cabeza del liderazgo espiritual de la nación cuando nació Samuel. Había una figura ahí, había alguien que debía regir la nación espiritualmente, y ese era Elí, el sumo sacerdote. Elí estaba encargado de ofrecer los sacrificios por la remisión del pecado del pueblo, entrando única y exclusivamente una sola vez al año en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto, sobre la cual Dios se manifestaba directamente para provisión y liderazgo de Israel. Elí portaba las prendas exclusivas, portaba el pectoral con las 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Elí tenía en la cabeza una tiara de oro que decía santidad a Jehová. Sin embargo, en 1 de Samuel capítulo 2 verso 12 declara esto. Miren qué dramático. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Qué tremendo! Los hijos del hombre que debía regir la nación espiritualmente, los hijos del hombre que tenía en la cabeza una tiara que decía santidad a Jehová, los hijos del hombre que tenía en el pecho el pectoral con las 12 piedras preciosas que simbolizaban las tribus de Israel, los hijos de ese hombre no conocían a Jehová. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que el hombre designado por Dios para dirigir religiosamente a la nación de Israel, el hombre que estaba versado en la ley de Moisés, el hombre que era intérprete de la palabra de Jehová, el hombre que era el mediador entre la ira de Dios y el pueblo, de tal manera que por el sacrificio ofrecido por él en el lugar santísimo se expiaban los pecados de los israelitas? ¿Cómo puede ser que este hombre tenga hijos que literalmente, según dice la Biblia, no tenían conocimiento de Jehová? No tenían ningún tipo de conocimiento de Dios. ¿Cómo puede ser posible que Elí, aún conociendo la situación espiritual miserable de sus hijos, les permitiese desarrollar un ministerio sacerdotal, acarreando condenación para su familia, sobre ellos mismos y sobre todo el pueblo? ¿Cómo puede ser posible esto? 1 de Samuel capítulo 3 versos del 12 al 13 describen el juicio de Dios sobre Elí y sus hijos. Leamos el texto. Dice así: aquel día, dice el Señor, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hermanos, Elí nunca corrigió a sus hijos referente a su conducta en la casa de Dios y respecto a las cosas santas. Elí nunca confrontó a sus hijos acerca de cómo debían conducirse en la casa de Dios. Los hijos de Elí
no corrección a tiempo de nuestros hijos. Escuche bien, padres que están en este lugar, también madres que están en este lugar, la no corrección a tiempo de nuestros hijos nos sumergirá en mayores problemas, la mayoría de ellos incorregibles y sin solución. ¿Está escuchando? Entonces, en medio de este contexto traumático, viene a la luz Samuel, en medio de una anarquía espiritual, en medio de un panorama político donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía, nace el pequeño Samuel, llamado por Dios desde niño a servir en el templo. Habiendo pues analizado la situación decadente del liderazgo político en Israel y la situación espiritual precaria del sacerdocio, podemos resumir que Samuel fue llamado por Dios como la provisión. Samuel fue llamado por Dios como la solución para suplir un liderazgo justo, un sacerdocio santo, capaz de encauzar, capaz de dirigir las generaciones futuras a volver a Dios, a reconocer a Dios como el Rey de Israel, a amar la vida en santidad. Y un pasaje que muestra el contraste entre los hijos de Elí, que son la personificación del fracaso sacerdotal, y el joven Samuel, se encuentra ahí en el capítulo 2, versos del 17 al 18. Y dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El contraste nos señala que Dios estaba preparando una nueva generación sacerdotal. Dios estaba preparando una nueva generación pura, una generación santa, para destituir a la casa de Elí, que era irreverente y perversa. Samuel es pues la personificación del ungido de Jehová, quien juzgó a Israel por muchos años y tuvo el enorme privilegio de ungir a David, el más grande de los reyes de Israel, llamado el dulce cantor de Israel, de cuya línea genealógica llegaría el Mesías. Así de grande fue Samuel, un hombre verdaderamente notorio, llamado por Dios a acabar con toda la anarquía política, llamado por Dios a acabar con toda la debacle espiritual. Era la solución de Dios. Samuel era la opción de Dios. Era el hombre que Dios estaba llamando para poner las cosas en su debido lugar en la nación de Israel. Ese era Samuel. Pero mire qué interesante, hermano. Si leemos en primero de Samuel capítulo 8, versos del 1 al 8, y este pasaje sí le voy a pedir que lo busque ahí en su Biblia. Miren qué interesante. Vamos a ver qué le ocurre a este Samuel, la solución de Dios, el hombre llamado por Dios, el hombre que tipifica al ungido de Jehová, el hombre cual venía a solucionar las cosas, el que venía a destituir el sacerdocio fracasado de Elí. Vamos a ver qué le ocurre a este superhéroe. Primero de Samuel capítulo 8, versos del 1 al 8. Dice así, hermano: aconteció que habiendo Samuel envejecido, mire esto, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Todo muy bien hasta ahí. Y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba. Mire el versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y tú dices: ¡wow!
hijos en posición de liderazgo, sin vivir en santidad y temor de Dios, hermanos, Samuel se convirtió en una réplica de lo que supuestamente él vino a solucionar. Samuel se convirtió quizás sin saberlo, quizás sin percatarse, en el mismo problema que él vino a solucionar. Y uno dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo incurrir el hombre que estaba llamado a desarrollar una casta de sacerdotes fieles y de vidas santas en los mismos errores de instrucción familiar que Elí, su predecesor destituido? ¿Cómo es que no pudo corregir la conducta de sus hijos a tiempo, impidiéndoles liderar como jueces y salvando de esta manera el destino de Israel? Porque vamos a ver que esta situación de Samuel trajo una grave situación, para la redundancia, también para la nación total, para toda la nación Israel. Los nombres de los hijos de Samuel significan: Abías, mire qué nombre más lindo. Abías significa Jehová es mi padre. El segundo hijo se llamaba Joel y significa Jehová es Dios. Mire qué lindos nombres. Pero tal vez Samuel pensaba que bastaba con poner esos nombres a sus hijos para dirigirlos, para encauzarlos a hacer la voluntad de Dios, obviando el discipulado diario y sistemático de un padre con sus hijos. Tal vez Samuel dijo, poniéndole estos nombres medios basta. Y ya, había Joel y administrar. Y olvidó el sembrar el secreto de Jehová en los corazones de sus hijos. Ay, hermano, que Dios nos libre de olvidar sembrar el secreto de Jehová en los corazones de nuestros hijos. El hecho de que seamos cristianos, el hecho incluso de que seamos líderes y hasta pastores, no es una garantía para que nuestros hijos busquen a Dios genuinamente. No debemos obviar la instrucción en la palabra de Dios. Padres que están aquí, no debemos obviar la instrucción en la palabra de Dios, y no debemos obviar la corrección a tiempo y la reprensión. Dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El joven no limpiará el camino con otra cosa que no sea con guardar la palabra de Dios. Si estás buscando opciones para redirigir el camino de tu hijo, el único camino, la única vía por la cual tu hijo va a limpiar su camino, hermano, es la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Dice el Salmo 38:1 que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Hermanos, nuestros hijos necesitan ser corregidos. Nuestros hijos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. No basta con que nosotros seamos líderes, no basta con que nosotros seamos cristianos genuinos. Tenemos que legar nuestra fe a nuestros hijos. Tenemos que pasar el batón a nuestros hijos. Tenemos que pasar la antorcha del Evangelio a nuestros hijos. No basta con nuestro liderazgo, no basta con nuestra relación con Dios. Ellos tienen que tener su propia experiencia espiritual. La conducta de los hijos de Samuel provocaría daños fatales que repercutirían en la historia de Israel hasta nuestros días. Y vamos a remitirnos al capítulo 8, versos del 4 al 5. Busque su Biblia, hermano. Capítulo 8, versos del 4 al 5. Dice así: miren esto, miren hasta dónde llega el error de un padre que no corrigió a tiempo a sus hijos.
adelante. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: mire esto, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mire esto, mi hermano. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? El cambio de la teocracia imperante en Israel, el cambio del gobierno de Dios a la monarquía, el gobierno de un rey, tienen sus raíces en la mala instrucción y en la falta de debida corrección a tiempo de un padre con sus hijos. Mire esto, hermano. La falta de instrucción de Samuel a sus hijos dividió el reino. La falta de instrucción de Samuel a sus hijos es el cambio de la monarquía a la anarquía, del gobierno de Dios al gobierno de los hombres, y todo porque un padre no fue testimonio vivo de un siervo a sus hijos. La monarquía, el gobierno de un rey, cambió la historia de Israel, provocando la división del reino, provocando la proliferación del pecado y encauzando años después la deportación babilónica y el exilio. ¿Usted está escuchando esto, hermano? Porque un padre no fue ejemplo a sus hijos, porque un padre no dedicó tiempo a instruir a sus hijos. Un padre que no corrige a tiempo destruye el futuro de sus hijos. Un padre que no corrige a tiempo, que no instruye a sus hijos, lacera la unidad de la iglesia. Un padre que no corrige a sus hijos pierde credibilidad y capacidad de liderazgo. Dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, la mayor prueba de amor que usted le puede dar a su hijo es instruirlo en los caminos de Dios. Hermano, la mayor prueba de amor que usted puede brindarle a su familia es crear bases sólidas en la palabra de Dios. La debida corrección, la debida reprensión y la debida exhortación, porque hay corrección indebida. Pero la corrección debida, la corrección que está en la palabra de Dios, es un acto de amor hacia nuestros hijos y hacia la iglesia. Samuel no solo dejó de instruir a sus hijos, sino que además adoptó también posiciones paternalistas que no ayudan al correcto desarrollo de un carácter piadoso en nuestros hijos y en sus hijos. Leamos primero de Samuel capítulo 12, versos del 1 al 3. Mire esto. No solo le bastó con ser deficiente en la instrucción, sino también cometió errores de un paternalismo tóxico que en nada beneficiaba a sus hijos. Capítulo 12, versos del 1 al 3. Dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto por rey, y os he puesto un rey. Ahora, pues he aquí vuestro rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas. Mire lo que dice aquí: pero mis hijos están con ustedes, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Mire esto. Él estaba intentando transferir los beneficios y el fruto de su propia experiencia espiritual a sus hijos, a hombres de cual la Biblia dice que eran hombres impíos. Aún al final de sus días él estaba intentando traspasar su experiencia espiritual
espiritualidad de nuestros hijos y es enemigo de una genuina experiencia personal con el Señor. La relación personal con Dios, aunque se puede fomentar de padre a hijo, es intransferible. Nuestros hijos necesitan tener su propia experiencia con Dios. No basta con que usted ore, ellos necesitan orar. No basta con que usted lea la Biblia, ellos necesitan leer la Biblia. La relación con Dios es intransferible. Frases que debemos evitar. Es muy tarde para estudiar la Biblia. Descansa. Estás cansadito de coger la guagua. Es muy tarde para estudiar la Biblia. Estás cansado, hijo. No vayas al templo. No vayas al ensayo. Almorzaste mal. Estás cansadito. Quédate en la casa. Préstale más atención a la escuela que al estudio de la Biblia. Llega temprano a la escuela, pero bueno, a la escuela dominical, duerme un poquito más. No te preocupes, hijo. Yo lo hago. No te responsabilices. La responsabilidad es mía. Tú no te esfuerces en tu vida. Yo voy a trabajar para acumular lo que tú necesitas en un futuro. No te esfuerces. Hermanos, debemos evitar esas frases. Nuestros hijos necesitan responsabilidad. ¿Usted dice amén a eso? Pero lo interesante es esto, hermanos. Si hemos adoptado una postura de no instrucción, así como Samuel, si hemos adoptado una postura de falta de corrección, así como Elí, si hemos adoptado una postura de paternalismo tóxico, hoy, aquí mismo, en este lugar, es un buen día para cambiar eso. Padres que están aquí, si te sientes reflejado con esto que hemos estado hablando, hoy es el día para cambiar eso. Es hoy, ahora. ¿Cómo podemos cambiar? Fomentemos en nuestros hijos el estudio de la palabra de Dios. Seamos evangelios vivos en todo nuestro círculo de influencia. La mayoría de las veces, escuche esto, nuestros hijos imitarán las conductas que nos ven adoptar a nosotros y no lo que nosotros exigimos. Seamos evangelios vivos. Demos prioridad a los asuntos del reino de Dios. Deleguemos responsabilidades. La responsabilidad, incluso a corta edad, forja el carácter del individuo. Hagamos del hogar un lugar de reposo y descanso espiritual impenetrable para los problemas de la vida diaria. Y por último, hagamos a nuestros hijos discípulos de Cristo. Y quiero terminar con el pasaje que está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Y hermano, que este sea el lema de los padres de la Biblia. Escribe esta porción de la Escritura en tu casa. Escribe esta porción de la Escritura en tu Biblia. En el refrigerador ponla donde la veas, para que recuerdes lo que dijo el apóstol Juan. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que esta iglesia se convierta en una iglesia de hijos que andan en la verdad. Que Dios te bendiga.